caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas libra de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Amén, gloria a Dios. Y por eso es nuestro Rey de gloria en cada uno de nuestros pasos. Es el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Es el Rey de gloria, me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Es el Rey de gloria, me persigue con su amor,
asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria y me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¡Alábale! Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Todos juntos. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Amén. Gracias a Dios, porque eres nuestro Rey de gloria, glorificado sea Dios. Somos nueva criatura en Cristo. Amén. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre. Del pecado y la maldad.
mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son ahorrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Andemos juntos. Soy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Soy nueva criatura, lo declara libre. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén. Espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser, y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y mi corazón, una y otra vez, como esta vez. Necesito ser la
y permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame. Como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque nos da la libertad de cantar a tu nombre, Señor. Glorificado Señor. Se pueden sentar. En esta mañana le pedimos a los anuncios, por favor. Buenos días nuevamente, mis hermanos. Buenos días. Vamos a hacer algo que me agrada hacer. Saben que siempre que cantamos una canción aplaudimos y sabemos que esos aplausos son para el Señor, no son para los cantantes, ¿verdad? Así es, pero ahorita no hay canción, no ha terminado ninguna canción, aparentemente no hay ningún motivo, pero yo quisiera pedir que nos pongamos de pie para dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. ¿Sabes que la última vez que hice algo similar, después no podía hablar porque la emoción fue tal, el micrófono se me caía de las manos? Y ese aplauso es por todo lo que el Señor hace en nuestra vida, ¿verdad? Ya lo debemos conversar. Es tan maravilloso Dios que brindarle un aplauso es nada para todo lo que se merece. Nuestro día a día, nuestro gracias Señor en cada momento, por cada cosa, en el transcurso de nuestra vida, es algo que no debemos dejar de hacer. Bueno, en el nombre de Dios, por supuesto, de la Junta Pastoral, de su iglesia, Dios es Amor, quiero darle la bienvenida a su casa, a la casa de Dios. Siéntanse bienvenidos de estar aquí con sus hermanos, todos los que están al lado de ustedes, sus hermanos con los cuales deben sentirse bien a gusto. Pero especialmente quisiéramos reconocer a quienes nos visitan por primera vez, que están acá, que no saben por qué vinieron de repente, muchos de ellos. Algunos fueron traídos por hermanos de la congregación, pero están acá en nuestro y quisiéramos que se pudieran poner de pies
para reconocerle y darle esa bienvenida como quiere el Señor. Aquí están dos damas, un caballero. Y quiero pedirle a mis hermanos que están cercanos que estrechen sus manos, que le den la bienvenida para que se sientan como en sus casas y que hoy sea ese momento en que sus corazones sientan la necesidad de entregar sus vidas al Señor. Bienvenido, mi hermano, bienvenido y gracias por estar entre nosotros. Algunos anuncios y algunas peticiones de oración. Sí, está recordando a mi hermana. Y era una de las cosas, nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de 2 minutos en nuestras vidas. Y voy a saltarme un poquito los anuncios porque me recuerdo a mi hermana que Lisette Camacho, una de nuestras hermanas, viniendo para acá para el servicio, sintió malestar y ahora mismo está siendo atendida en algo realmente preocupante en el corazón. Por eso no debemos pasar la oportunidad de entregar nuestra vida al Señor. Hay que pasar a hacer algo, a retribuir algo de lo que ya el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Bueno, Congreso de Adolescentes. ¿Cuántos adolescentes hay aquí? De frente, por favor, quédate allí. Nosotros hablamos de adolescentes, de frente, se quiere parar. Congreso de Adolescentes, 19 al 20 de octubre. ¿Están pendientes? Muchachos, yo estoy pendiente. Salida evangelística. El sábado pasado también tuvimos una actividad evangelística en la zona. Esto ha traído muy buenos resultados. Nosotros sabemos que esa palabra que dejamos, que compartimos con estos hermanos, que en algún momento de repente nos reciben no de tan buena manera, pero aunque sea de mala manera, esa palabra que dejamos queda allí y el Espíritu Santo hace obra. Y eso ha estado ocurriendo en los alrededores con estos salidas de evangélicas de nuestra ocasión. Y entonces queremos animar a la iglesia de que el próximo sábado 22, 9 de la mañana, vamos a estar nuevamente saliendo. Y el propósito es poder formar algunas células de oración en los alrededores, que comiencen a recoger estas personas que ven, que reciben esa palabra del Señor. Y que tal vez estén esperando simplemente por nosotros no hemos salido de ahí, no hemos tocado su puerta. Entonces, salida evangelística próximo sábado, 9 de la mañana. Intención, estemos orando porque prontamente vamos a estar abriendo células en este sector. Hay un taller en Maracay acerca del libro de los Hechos y las cartas paulinas. Esto es para el grupo de pastores, entonces rogamos sus oraciones, estarán durante 23 al 28 de septiembre, estarán ellos asistiendo a este taller en la ciudad de Maracay. Es importante que siempre respaldemos estas actividades con nuestra oración. Recordemos estas actividades. Seguir orando y mantenernos unidos en Cristo, esa es la misión. Como iglesia, como hermanos, la oración de los unos por los otros es necesaria.
y puede llegar a ser suficiente para que el Señor voltee su rostro hacia nosotros y haga de acuerdo a su santa voluntad esas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, todos los días, a toda hora, unos por los otros, por todas estas causas y problemas que de repente escuchamos aquí, recordemos los nombres de nuestros hermanos que requieren oración, las familias que requieren oración, los distintos pedidos de oración. Y entonces estemos nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestros sitios de trabajo, cuando tengamos cualquier oportunidad, recordemos y roguemos al Señor por todas estas necesidades. Les mencionaba entonces a la hermana Lisette Camacho, especialmente, y digo especialmente porque así de momento le ocurrió y es preocupante. Vamos a estar orando por ella. La hermana Ruth Bracho, hoy no la vi por aquí y esta es la razón, también está quebrantada de salud y ruega nuestras oraciones. Adrián Gómez, su salud y conversión. Entiendo que Adrián no ha aceptado al Señor. Nos toca rogar al Señor que se muestre en la vida de estos hermanos. Adrián Gómez, Rosa Prado, Marina, la hermana Marina, creo que está por aquí, está ya en gestiones para la operación de su rodilla. También vamos a estar orando porque sea el Señor abriendo las puertas necesarias para que pueda realizarse esta operación y más allá que ella pueda estar dándole gracias aquí al Señor por esa operación. Eduardo, por su salud, y todas las familias de la iglesia. Mi hermana Jacqueline Ramos, Jacqueline, la esposa de nuestro hermano Abraham Ramos, se me fue el nombre de mi hermanito, de allá de La Pica, la hermana Jacqueline. Hay algo extraño en el seno o detrás del seno y están muy preocupados y se están haciendo esas gestiones para ver realmente qué es lo que le sucede y ruegan ellos también que su iglesia los esté apoyando en oración. Víctor Hernández tiene hepatitis. A mí no me asusta esto porque para el Señor nada de esto es grave, ¿verdad? Lo que debemos es tener fe. Después de entregar una enfermedad tan grave como el cáncer en mi familia cuando ocurrió en la vida de mi esposa, ver los casos de algunos hermanos donde el Señor ha actuado, a mí no me asusta nada de esto, porque sé que el Señor hará su voluntad en medio de su pueblo, porque Él es y ha prometido estar con nosotros. Hay también el hijo Osmar Tamaroni. Osmar Tamaroni es un hermano que siempre nos ha estado acompañando y está por allí atrás. He tenido tiempo conversando con él. Hoy lo veo un poco triste, un poco decaído, por supuesto. Su situación económica requiere un trabajo. Él ha estado trabajando en algunos sitios, en servicios generales, y está presto a desarrollar cualquier actividad donde él pueda ser útil, donde pueda el Señor darle ese sustento que necesita para él y su familia. También vamos a estar orando por él y si alguno de mis hermanos acá tiene o sabe de alguna opción de empleo para él está por allí o pueden hablar conmigo y yo puedo acercarme para conversar con él. Mi hermana Betty de Roque está por aquí. Ella requiere, si alguno de nuestros hermanos sabe dónde conseguir o tiene la posibilidad de donar, de darles, ella está dispuesta a comprar este medicamento, complejo B, complejo de vitamina B,
creo que lo necesita para otro tratamiento. Esta es parte de un tratamiento que sigue. Cualquier hermano que sepa dónde pueda conseguir este medicamento, complejo B6, vitamina B6, lo está requiriendo con urgencia. Hay un hermano, Hernán Herrera, aunque está lejos de nosotros, por allá por Panamá, es hijo de un pastor conocido de la familia Millán, de mi hermano Millán. Requiere también de nuestro apoyo en oración por una especie de tumor, algo que ha aparecido en su cuello. Ha aparecido también esto en otros familiares y se presenta como una condición delicada. También quisiera rogar al Señor porque pueda ayudarle a sanar esa aflicción. Como hay muchos pedidos de oración por salud, yo quiero llamar a mi hermanito. Yo siempre me apoyo en mi hermanito. Usted sabe quién es. Mira cómo se levantó solito. Sabe que mi hermano fue quien no que me metió en la vida del Señor, pero fue a quien me pusieron como mentor en mis primeros inicios en mi vida cristiana. Y entonces para donde él iba me llevaba, porque él tenía ese gran deseo de que yo pudiera también servirle al Señor, así como lo ha hecho él en su vida, toda su familia, y como lo hacemos nosotros. Gracias a Dios, a través de él he recibido muchas muy buenas enseñanzas. Entonces quiero que él me acompañe aquí. Vamos a estar orando por cada uno de estas personas y familias que requieren, que suplican que el Señor les ayude en este tema de salud. Acompáñanos ustedes también, inclinen su rostro y rueguen al Señor también porque nuestras palabras, nuestros pensamientos de amor de los unos por los otros lleguen hasta Él. Gloria a Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por estar cerca de nosotros. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por la esperanza que tenemos también de que un día estaremos contigo, Señor, y te podremos ver cara a cara, como dice tu palabra. Podremos disfrutar de tu presencia, Señor, por la eternidad. Te alabamos y te glorificamos a ti. Padre, en esta mañana, nuestra iglesia, esta congregación, juntos, queremos elevar, Señor, una oración ante tu presencia. Peticiones, Señor, que te rogamos que tú las contestes según tu voluntad. Tú has oído, Señor, cada uno de nuestros hermanos que están enfermos. Quiero pedirte por Lisette. Sabemos, Dios, que ella te ama y que también depende de ti, Señor. Queremos pedirte que tú la alientes, le des esa confianza en ti, que ella pueda ver, Señor, probada su fe en este momento, en este día, respondiendo tú, Señor, su oración, su petición. Ayúdala a sanar, Señor. Provee para ella, Señor, lo necesario para que ella pueda salir de esta prueba que está viviendo en este momento. Bendice a su esposo, bendice a sus hijos, sus nietos. Señor, ayuda a esta familia, Señor, porque te necesita, Dios. También quiero rogarte por otros hermanos, hermano
Herrera. Padre, tú conoces este joven, conoces su vida, te sirve, tiene una familia y está pasando por esta prueba, Señor, de salud. Te rogamos que tu misericordia esté con él, Señor, en este momento. Que él pueda conseguir, Señor, los recursos para que lo puedan operar, Señor. Está lejos de su casa, de su hogar, de su familia, de sus padres. Te rogamos, Dios, que tu compañía, tu aliento pueda estar con él, Señor, y él pueda poner su confianza en ti. Que él pueda esperar, Señor, en ti. También te rogamos por otros hermanos que tienen gran necesidad de salud, Señor. Hoy hay una lista grande, Señor, de hermanos que tienen necesidades. Queremos poner también nuestro hermano Elías Rojas, que ha sido diagnosticado con un cáncer en la próstata. Padre, solamente tu mano poderosa puede hacer el milagro, Señor, de sanar esta enfermedad. Muchas gracias, Dios. Así los demás hermanos, hermana Betty, otros hermanos que están enfermos, Señor, y que muchos no tienen el recurso, Señor. Alienta sus vidas, que ellos puedan poner su confianza primero en ti, Señor, y después en la ciencia, en la medicina. Pero que seas tú, Señor, el que esté dirigiendo su vida con un propósito de enseñarlos, de que ellos puedan entender, Señor, que las pruebas nos acercan a ti, Señor. Bendice la iglesia ahora. Bendice cada hermano que está presente aquí, Señor. Bendice a estos hermanos que no tienen trabajo por alguna razón. Ayúdalos a entender, Señor, que el único que puede abrir el camino para que ellos puedan conseguir un trabajo eres tú, Señor. Que ellos puedan sentarse contigo, Señor, a contarte sus problemas, sus necesidades. Y yo estoy seguro, Señor, que tú vas a escucharlos y vas a responder. Muchas gracias, Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque estás aquí. Estás oyendo nuestras peticiones y estamos seguros que ya tú tienes las respuestas, Dios. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. También queremos agradecer y pedir al Señor que sea Él bendiciendo a nuestro hermano Juan, que hoy llevará la palabra. Que esa palabra que viene de tuya, Señor, a través de mi hermano, sea en las mentes, en los corazones de tu pueblo, Señor. Sigue recibiendo esta alabanza de tu pueblo a través de estas canciones, de la misma exposición de la palabra, Señor. Siéntete, Padre, de que estamos entregando nuestra vida en agradecimiento a ti, Señor. Recibe, Padre, este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y vamos a pedirle a nuestros hermanos diáconos que por favor pasen adelante para la recolección de nuestras ofrendas, dando siempre gracias a Dios por todo lo que nos provee. Oremos por las ofrendas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por las bendiciones que nos has dado, por proveernos y de lo que nos has provisto, lo que nos has dado, te damos a ti, Señor. Bendice a cada mano, cada hermano que puede en este momento dar con el corazón, Señor, con su sudor. Gracias, Señor, porque podemos dar una extensión de nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Permite que la ofrenda sea usada para honrarte y glorificarte y para cubrir las necesidades de tu pueblo en todo momento. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. Amén.
Cantemos esta alabanza a nuestro Dios. Alaba a Dios. Glorificado sea su santo nombre. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Amén. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
¿Quién es aquel que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Canta, hermano. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él me ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Es el hombre que tuvo el poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón,
otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Mas Jacob Israel el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda enviar el impulso de tu amor. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor, Señor, a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Por la eternidad, Señor Jesús.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del aroma manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias, Señor. Glorificado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Cuán grande eres en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque llegaste a nuestras vidas, Dios. Te reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida. En este momento pedimos por nuestro hermano Juan que lleva la palabra. Señor, sé tú hablando a través de él y que llegue a los corazones que aún no te conocen, Señor. Y que nosotros, como hijos tuyos, podamos colocarla en práctica día a día, Señor Jesús, en cada uno de nuestros espacios. Gracias, Dios. Amén y amén.
Gracias le damos a Dios por este tiempo que nos da de alabarle, de entonarles estos cánticos con mensajes que son de edificación, mensajes de esperanza, que estas alabanzas puedan llegar también a nuestras vidas y ser de gran bendición. Gracias le doy a Dios porque nos permite en esta mañana de compartirlas y poder con voz fuerte entonar estas alabanzas a Dios. Pensando en el tema de esta mañana, y recordaba que cuando se trata de dar formación para realizar algún trabajo, puede resultar algo agotador. Necesitamos reclutar a alguien para hacer una determinada labor. Involucra esfuerzo, involucra dedicación, y en algunos momentos es posible que se den riesgos a que no se dé la persona a la cual estamos llamando. Quizás es el ejemplo de alguna empresa, una empresa que quiere ofrecer a sus empleados la oportunidad de cargos para que ellos vayan mejorando. La empresa hace un llamado, hace una selección, quizás observando el rendimiento de sus empleados, y luego inicia un trabajo de formación mediante cursos, mediante asignación de responsabilidades. Algunos, en el mejor de los casos, los envían afuera para realizar trabajos, y luego que pasa un tiempo y alguna fecha determinada, ellos lo ubican en ese cargo. Y así pudiéramos decir que ha culminado este llamado que se hace a esta persona. Nuestro Señor Jesucristo también tiene su empresa, también tiene su negocio, y Él también hace llamado, Él también hace esa selección que estas empresas pueden hacer. Hay una gran diferencia, que el llamado que Él hace para trabajar en lo que Él ha determinado hacerlo, tiene resultados en esta vida y hasta la eternidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, en esta mañana quisiéramos dedicar un tiempo a observar en qué consiste el llamado que hace nuestro Señor. En qué consiste el llamado que hace el Señor. Y segundo, mostrar cuál debe ser la respuesta que nosotros debemos tener a ese llamado. Él hace un llamado. Vamos a ver en qué consiste ese llamado, y luego que veamos en qué consiste el llamado que hace el Señor, sería bueno también comentar y observar en qué respuesta Él espera de ese llamado. Esos dos objetivos, pensando en todo ese proceso que podemos mencionar de una empresa y que de alguna manera se asemeja a lo que nuestro Señor Jesucristo hace, por supuesto, con muchas más creces. El texto que nos va a ayudar para lograr estos objetivos lo encontramos en Mateo capítulo 4, del versículo 18 al versículo 22. Nos concentramos en estos dos objetivos y va a ser nuestro esfuerzo en esta mañana de acercarnos al texto bíblico, identificar el contenido del llamado de nuestro Señor, y luego mostrar la respuesta que Él espera de este llamado. Texto, lo hemos mencionado, Mateo capítulo 4, del versículo 18 al versículo 22. Ubiquen en sus Biblias, leemos el texto. Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Ese es el texto. Haciendo un poquito de recuento en lo que hemos llegado en el estudio de este asombroso evangelio de Mateo, empezamos con las genealogías, esas generaciones donde Mateo se propone demostrar con todas estas generaciones que nuestro Señor viene del linaje de David. Luego él pasa por lo que fue su engendro, cómo fue concebido nuestro Señor. ¿Cómo fue concebido nuestro Señor? Por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Muy bien. Luego viene su nacimiento, todo lo que tiene que ver con eso, de cómo nació y todo lo que, la persecución que hubo allí. Luego viene la predicación de Juan el Bautista, Juan el Bautista, ¿sí? Ese hombre que fue seleccionado por Dios para ser el pregonero, para ser el que iba adelante, demostrar el camino del Señor. Posteriormente viene el bautismo de Jesús, las tentaciones por parte de Satanás, y ya en el capítulo 4 arranca lo que se llama la predicación de Jesús. Su generación, nacimiento, su bautismo, su tentación y ahora el inicio de su predicación. Los primeros capítulos, versículos del 12 antes del 18, él empieza a predicar allí, como dice el texto del versículo 12, versículo 13, donde dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, y en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahí empieza él a predicar su evangelio. Es interesante que ya Mateo viene diciendo que ahí empezó, y tiene una razón muy poderosa, era el cumplimiento de las Escrituras, algo que Mateo siempre viene resaltando. En Señor Jesús se cumple las Escrituras. Él empieza allí y antes del versículo 18, el 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó Jesús su ministerio, él marca la región donde empezó y su predicación, que era muy parecida a la de Juan: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje, ahora caemos en una parte, llamado de hombres para la predicación. Dice el texto que él llama a ¿cuántos? Llama a 4, ¿verdad? Dice que llamó versículo 18, llamó a Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, y llamó a Juan y a Jacobo, también eran hermanos. Ahora bien, los llama. ¿Y qué le dice Jesús? Dice, ahí está lo que hemos identificado como el llamado de Jesús. Versículo 19. Y él les dijo: venid en pos de mí. ¿Y qué dice el texto? Y os haré pescadores de hombres. Ese es el llamado de Jesús. Llama a estos hombres pescadores del pueblo para ser estos hombres que iban a estar con ellos, con él en su ministerio aquí en la tierra. Ahora bien, llama la atención por qué él, Mateo, llama a estos hombres. Mateo tiene algo en mente y es bueno que lo identifiquemos. Mateo era que escribió el evangelio, era judío, y él se propone a decirle a los judíos: este Jesús es el Mesías que es tan esperado por el pueblo de Israel. Este Jesús es el Mesías. Y fíjense que él llama a hombres judíos como nosotros, pescadores de un oficio relativamente bajo, los llama para el ministerio. Tiene valor para que dentro de su evangelio aparezcan estos hombres judíos que obedecen al Señor, judíos que siguen a Cristo, que no lo rechazan como lo rechazaba el pueblo de Israel. Él está diciendo, fíjense, estos hombres que son judíos, pescadores, están dispuestos a seguir el llamado de Jesús. Tiene valor, tiene razón de por qué Mateo incluye
en su evangelio el llamado de estos 4 hombres, demostrando una vez más, este Jesús es el Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel. Veamos entonces ahora con más detalle el llamado de Jesús. Como lo hemos dicho en la primera parte, identificar el contenido del llamado de Jesús. Veámoslos al detenimiento. El llamado de Jesús es: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el llamado de Jesús. Veamos un poco más al detalle. Primera parte del llamado dice: venid en pos de mí. ¿Qué? Esta expresión de seguir en pos de mí significa seguir detrás de mí. Dicho de otra manera, donde yo pongo mis pies, ustedes ponen los suyos. Sigan en pos de mí, sigan detrás de mí. Involucra también esta expresión. Si Jesús le está diciendo a sus discípulos, sigan en pos de mí, también les está diciendo, no se aparten de mí, sean mis compañeros, estén conmigo, anden conmigo. Entonces la expresión seguid en pos de mí significa seguir las huellas de Jesús, ser compañeros de Jesús, andar donde Jesús ande, caminar detrás de Jesús. Esto es lo que implica venid en pos de mí. Y esto está literal, porque así se dio durante el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Se dio de esa manera. Por lo menos estos 4 hombres, específicamente 3 hombres, se ve en el ministerio de Jesús que siguieron las huellas del Maestro. Por ejemplo, dice que cuando estaban en el monte de la transfiguración, Jesús subió al monte y se transfiguró su rostro, su apariencia, todo su aspecto físico. ¿Y a quién se llevó Jesús para esa experiencia sobrenatural? Donde aparecieron Moisés allí. ¿A quién se llevó? Dice el texto bíblico de Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó, fíjense, Pedro, Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Quiénes estaban allí? Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Luego, cuando él resucitó la hija de Lázaro, que iba ya camino, cuando ocurrió también aquel evento milagro de aquella mujer de flujo de sangre, dice el texto que Jesús llegó a la casa y todos lloraban en la casa. Jesús, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino Pedro, Juan y Jacobo, al padre y a la madre de la niña. Eso significa lo que Cristo le pidió a sus discípulos: vengan en pos de mí. Cuando Jesús se encontraba en sus momentos más angustiosos, sus momentos más tristes, Mateo 24, 37 dice que tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahí están los 3. Y hubo otros pasajes cuando él sanó a la suegra de Pedro. Ahí estaba Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. De esta manera es un ejemplo de decir qué significa esta parte del llamado de Jesús: seguir a Jesús, ser compañero de Jesús, andar con Él. Entonces quisiera esta primera parte dejarla allí. Seguir en pos de Jesús es seguir las pisadas de Jesús. Seguimos la otra parte del llamado. Dice: venid en pos de mí. ¿Y qué? ¿Y qué va a hacer? Y os haré. ¿Quién va a hacer el trabajo? Cristo Jesús. Y esta parte que dice yo os haré implica formación, capacitación. En su forma original quiere decir llegar a hacer algo. Entonces Jesús está diciendo: sigan en pos de mí y yo los voy a formar,
yo los voy a capacitar, yo voy a hacer de ustedes algo. Esto es lo que está Jesús llamando. Iniciar con ellos un trabajo de formación intencional, con un objetivo muy bien definido. Si nosotros revisamos los evangelios, y usted puede preguntarse, ¿hacia dónde dirigió Jesús la capacitación de sus discípulos? ¿En qué consistió la formación de ellos? Ese "y os haré", ¿hacia dónde dirigió Jesús? Una de las cosas que resaltan en el ministerio de Jesús fue enseñar la palabra de Dios. Eso es capacitación, formación. Textos que abundan, por ejemplo este que dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo en mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Expresiones que se repiten una y otra vez, y Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Entonces, el primer aspecto de formación, de capacitación de Jesús, es enseñar la palabra de Dios. Las palabras no son mías, decía él, las palabras vienen de Dios, de mi Padre. Y enseñaba Jesús en la sinagoga, y enseñaba Jesús en el templo. Primer aspecto de la formación, enseñar la palabra de Dios. Otro aspecto de la formación, trabajó con el carácter de sus discípulos. Les enseñaba y trabajaba con el carácter. Carácter quiere decir respuesta a las diferentes reacciones. En un momento, Jesús le dice a sus discípulos: pasen por Samaria, vayan y prepárenme, porque voy a estar en Samaria, una de las ciudades de Samaria. Ellos fueron, y dice el texto bíblico que los samaritanos, cuando los vieron a estos judíos que iban camino a Jerusalén, le dijeron no, le negaron: aquí no van a entrar, aquí no van a posar. Los samaritanos se opusieron a eso. Dice entonces el texto bíblico en Lucas 9, 54 y 55, viendo a estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ese era ese hombre de carácter. De hecho, Jesús lo llamó Boanerges, hombres del trueno. Hasta manejaron el texto bíblico mal. Como Elías aquella vez mandó que descendiera fuego sobre 50 personas y los consumieron, vamos a hacer lo mismo que Elías. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces, volviéndose él, los reprendió. Reprender es una acción, una exhortación fuerte. Algo así como decíamos hoy día, los agarró por los hombros y los estremeció. Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús trabajó con su carácter. De esos hombres impetuosos, como el caso de Pedro, de esos hombres que se creían unos más que otros. Este mismo Jacobo y Juan, y su mamá también ahí se unió para pedirle al Señor: cuando vengas en tu reino, ¿qué queremos? Que Juan esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Y los demás discípulos sintieron celos. Pero bueno, ¿qué pasa? Jesús trabajó con el carácter de ellos, enseñando, modelando su carácter. Y tercero, se puso él, Jesús, como obediencia fiel a Dios. Esto lo realizó Jesús, mostrando que en primer lugar estaba la obediencia a Dios. En sus oraciones, cuando él le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Jesús fue modelo de obediencia a Dios, y él les pudo decir a sus discípulos: mírenme a mí, manso y humilde de corazón. Tres aspectos dirigió Jesús su formación. Os haré, está diciendo, los voy a capacitar, los voy a formar. ¿En qué? En el conocimiento de la palabra de Dios, en su carácter y en la obediencia. ¿Estamos bien?
los llama, síganme, los forma, ¿para qué? Es el tercer aspecto del llamado que dice, y yo os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Los llamo, los capacito y les doy su propósito. Trabajen. Ahora bien, fíjense algo. Él los va a hacer pescadores de hombres. Oye, ya va un momentico. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, ¿qué eran ellos? ¿Pescadores de qué? De peces, ¿verdad? Ellos vivían cerca, creo que Pedro vivía en Capernaum. Él había nacido en Betsaida, pero se regresó a Capernaum. Allí estaba él. Dice la historia, los historiadores dicen que había alrededor de 30 pueblos alrededor del mar de Galilea. Quiere decir que el mar de Galilea tenía una vida abundante, próspera, economía. Se habla de que Zebedeo tenía su compañía, tenía empleados. Era algo de dinero, fructífero. Él obtenía de allí su sustento para su familia. Y Jesús le dice, vengan, que los voy a hacer pescadores de hombres. Mi trabajo, donde tengo mi sustento, me está llamando que lo deje para convertirme en pescadores de hombres. No, yo creo que hay que revisar eso, ¿verdad? Jesús, fíjense, algo que vemos con detalle: vengan a mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Él les estaba diciendo, vamos a seguir trabajando en otra área. Van a seguir pescando, pero en vez de peces, hombres. Toda esta formación de pescadores, de seguro que iba a ser de gran utilidad para esa misión que Cristo le estaba diciendo, de ser pescadores de hombres. Un pescador tiene que preparar sus redes, tiene que equipar su bote, a ver si está en condición, o tiene una filtración por allí para que el agua entre y el bote se aniegue. Tiene que ver con escoger su estrategia de trabajo. ¿A qué hora va a salir a pescar? ¿Cuando se ponga el sol? ¿Cuando venga la luna? ¿Qué área del lago? Dice que el mar de Galilea tiene una extensión aproximadamente de 20 kilómetros de largo por 10 de ancho. Es grande. ¿Hacia qué zona voy a dirigir la pesca? Tiene su estrategia. Esa misma orientación de trabajo lo vas a hacer acá. Pero ahora, para pescar hombre, vas a seguir trabajando en otra área. Vas a seguir tu esfuerzo en otro. No es a quedar pasivo. No es a quedar improductivo. No es a quedar inmóvil. No es a quedarme estático. Ven a trabajar conmigo. Ellos lo entendieron así. Dice que Jesús los invitó a cambiar un trabajo que era su sustento por un trabajo netamente espiritual. Humanamente, pensando en el sentido humano, no tiene sentido. ¿Cómo me voy a mantener? ¿De qué manera voy a sustentar a mi familia? ¿Cómo voy a desarrollar mis proyectos de vida? ¿Cómo le pago a mis hijos en la universidad? ¿Cómo? Entonces, esto solamente se podrá entender humanamente, materialmente, no es posible. Pero si nosotros lo vemos a través de la enseñanza de Jesús, sí es posible. Jesús enseñaba lo siguiente. Él en Mateo 19:17 dijo: entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
¿Qué pues tendremos? Jesús continuó diciendo: cuando instale mi reino, ustedes tendrán su paga. Y añadió, Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto hay que mirarlo así. Materialmente no, humanamente no. Hay que mirarlo con la perspectiva de Dios. En otros pasajes, esto está en el contexto del joven rico, aquel joven que le dijo a Jesús que quería seguirle. Jesús le dice: guardaste los mandamientos, todo lo he guardado, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. ¿Qué pasó con el joven? Se entristeció y siguió y se fue. En ese contexto está este pasaje que hemos leído. Jesús promete y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En otras palabras, Cristo está diciendo: renuncia, que lo demás me encargo yo. Esto es tan importante entenderlo. En otros pasajes, Jesús hace la misma acotación cuando Él dice: el que no aborreciere, la palabra que usa el texto es aborrecer. Aborrecer no significa odiar a papá y a mamá, significa amar menos. El que no aborrece a padre, madre, hijo, aún a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Él sabe que si yo amo más a mi mujer que a él, yo voy a salir avergonzado. Y es como aquel hombre que se puso a hacer una torre, como dice él, y no terminó, y la gente se burlaba. Jesús sabe que si yo amo más mi vida, mi familia, mi esposa y mis hijos, voy a estar avergonzado. Se recuerda en el caso de Pedro. Pedro es un ejemplo de esto, que amó más su vida por la de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan el caso de Pedro cuando lo negó? ¿Verdad? ¿Tú eres aquel que vivías con él? No. ¿Tú eres el Galileo? ¿Tú andabas con él? Ni lo conozco. Algunos textos dicen: y conjuraba a Pedro. Conjurar es decir, que me parta un rayo si soy discípulo de ese hombre. Conjurar es jurar promoviendo un daño sobre la persona. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando el gallo cantó 3 veces y Pedro se encontró con la mirada de Jesús? ¿Qué pasó? Dice el texto que Pedro salió y lloró amargamente. Esto es lo que pasa cuando yo coloco algo por encima de mi servicio a Dios. Saldré avergonzado. Estos hombres lo entendieron así. Hay que verlo en la enseñanza de Jesús. Yo voy a ser pescadores de hombres. El propósito de estos hombres se lograron. Las redes se rompieron. Jesús ascendió a los cielos. Vino el Espíritu Santo. Pedro arrancó con su primer mensaje. ¿Qué pasó? Dice el texto en Hechos que 5,000 personas aceptaron al Señor. Luego hubo un milagro en el templo, la puerta del templo era hermosa. Pedro y Juan sanaron a un cojo. Vino una predicación, se convirtieron 3,000 personas más. Al final del primer siglo habían alrededor de 40 iglesias fundadas. Hoy día se habla de alrededor de 1.700.000 personas que siguen la enseñanza de Jesús. Esto es lo que significa ser pescadores de hombres, almas rescatadas al servicio de Dios. Jesús entonces les está diciendo: vengan, acompáñenme, los voy a formar para que ustedes me ayuden a rescatar almas que están perdidas para Dios. Ellos lo hicieron y producto de esa obediencia estamos nosotros aquí en esta mañana. Si Pedro, Juan, Jacobo no hacen ese trabajo que vemos en el primer siglo de la iglesia, la obra de Cristo hubiese quedado hasta el año 33 o el año 40 o 50 después de Cristo. Pero no fue así, ni es así. ¿Cuál fue la respuesta
del llamado de Jesús. El texto que hemos leído significa que Jesús los llamó, y cuando los llamó, ¿qué dice el pasaje? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 22, y ellos, refiriéndose a Juan y Jacobo, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dos cosas vemos en la respuesta de estos hombres. Primero, una respuesta inmediata. En los dos casos, dice al instante, fue inmediata. Usted podrá preguntarse ahí donde está sentado, pero Jesús me llamó y me voy enseguida. ¿Cómo es eso? El evangelista Mateo no da detalles, pero si leemos otros evangelistas como Juan, sí podemos observar que ya incluso Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Ellos conocían a Jesús, conocían a Jesús, conocían su mensaje, porque dice que escucharon de Juan el Bautista decir: este es el Hijo de Dios. Ellos sabían, conocían de Jesús. Dos cosas tuvo su respuesta al llamado de Jesús. Fue de manera inmediata. Conocían a Jesús, sabían de la persona de Jesús. De hecho, cuando se habla en Lucas del llamado de Pedro, dice que ellos salieron a pescar y no pescaron nada. Jesús le aparece y le dice: tira la red. Ellos tiraron la red, dice el texto bíblico, que agarraron gran cantidad de peces, número tan abundante que no podían. Incluso llamaron a otros pescadores para que los ayudaran a cargar la red. Cuando ellos vieron ese milagro, dice que Pedro de rodillas dijo, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Conocían la persona de Jesús. Su llamado fue inmediato. No hubo dilaciones, no hubo obstáculos, no hubo excusas. El llamado fue inmediato. Y otro aspecto que vemos del llamado, de la respuesta de estos hombres, que dejaron ¿qué? Su oficio. Y cuando se habla de Jacobo y Juan, ¿qué dejó también? Quedaron ellos: su oficio y a su familia. Dos aspectos de la respuesta del llamado de estos hombres: inmediata y de renuncia. Esa es la exigencia del llamado de Jesús. Una respuesta inmediata, una respuesta de renuncia a lo más preciado, aún hasta en nuestras vidas. Estos hombres, se habla de la historia de cómo murió Jacobo. ¿Cómo murió Jacobo? Hechos capítulo 12 nos dice: Herodes le cortó la cabeza. Juan termina en una isla. Dice que después regresó. Pedro termina, dice la tradición de la iglesia cristiana, que terminó crucificado con la cabeza hacia abajo, dispuestos a dar su vida por Jesús. El llamado de Jesús involucra tres cosas. Lo hemos visto: seguir a Jesús, formación y propósito. Cuando Jesús llama, la respuesta, Él espera que sea inmediata y una respuesta de renuncia a lo más preciado de nosotros. Quisiera preguntarte en esta mañana: ¿en qué momento da usted respuestas inmediatas? ¿En qué momento usted da respuestas inmediatas? ¿En qué momento? ¿Qué momento usted dice: esto tengo que hacerlo ya? Yo no puedo esperar para mañana. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. ¿En qué momento lo da usted? Oye, hermano, cuando me dicen a mí cáncer de próstata, oh, Dios mío, tengo que ir a Caracas. Mañana me voy a pie para Caracas. Ya me voy. ¿Cuándo usted toma respuestas inmediatas? Cuando su familia está en peligro, cuando usted está en peligro, cuando ve una oportunidad.
Cuando ve que si deja para mañana se cae el edificio. ¿Cuándo usted da respuestas inmediatas? ¿Qué te detiene de dar esa misma calidad de respuesta a Jesús? ¿Qué te detiene? ¿Qué te impide a ti dar la misma respuesta inmediata que tú das en tu entorno social, en tu vida diaria? Cuando se trata de esto, de mi familia, sí. Pero cuando se trata de Jesús, Él puede esperar. Yo creo que vamos a ver un poquito cómo se dan las cosas. Es posible que tú digas ahí donde estás sentado: tengo 70 años, ya un viejo cansado. ¿Qué va a hacer? O quizás mi preparación académica es muy escasa. Ingenieros, doctores, científicos. Yo alcancé a la primaria. ¿Quiénes eran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan? Pescadores del pueblo. Quizás tú podrás decir: mis hijos me impiden responder a Jesús con el llamado. ¿Quién te dio los hijos? ¿Será que Dios te dio una bendición para que no cumplas con el llamado? ¿Será así? ¿O seré yo el que pongo esto como excusa? Soy muy joven, quizás disfruto un poquito la vida y después es posible que atienda el llamado de Jesús. Eso de dejar todo ahora, no estoy muy convencido ahora. O quizás estoy enfermo, me la paso me dicen el cóndor, con dolor aquí y con dolor allá. Me la paso. No, ¿cómo voy a responder si me la paso llorando con ella todo el día? Estoy enfermo. A veces me pregunto: ¿dónde le voy a servir al Señor? ¿A dónde? No sé. Cuando te vengan interrogantes como estos, o quizás otros que tú puedas tener en tu mente, pregúntate: ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te dijo a ti: venid en pos de mí? ¿Quién te hizo ese llamado? Dios. ¿Quién te está formando a ti? Dios no forma a nadie sin intención. Dios forma intencionalmente. Dios no forma tirando golpes al aire. Dios forma con propósito. La formación que Dios te está dando es un objetivo: pescar almas. ¿Quién te está formando? ¿Quién te está formando a ti? Cuando vienen las cosas a tu vida, todo lo que pueda venir a tu vida, que dice el texto bíblico, y todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? El bien no significa que me va a cambiar a mí la vida. El bien significa, según el versículo Romanos 8:29, significa que cada día yo me voy pareciendo más a Cristo Jesús. Imagen de Cristo Jesús. Somos lo que significa discípulo. Dios las cosas para hacernos a su imagen. Hechos capítulo 4. Hombres, pastores, evangelistas, maestros, para formarlos en el ministerio a fin de que sean imagen de Cristo Jesús. Y según Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, instruir. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado. Ese es el propósito. Dios está formando hombres y mujeres para que sean como Cristo Jesús, llamados a formar hombres y mujeres para que cumplan el propósito de Él, hacer discípulos. Dios te llamó, Dios te capacita para una obra.
no te está capacitando para que vengas y vayas, para que estés cómodamente en tu casa, para que te estés quejando de la situación de Venezuela. ¿Saben una cosa? Esta crisis es propósito de Dios. Hermanos que se han ido afuera están haciendo lo que no hicieron aquí. Y ya estamos hablando de fundar iglesia en Argentina. Y para eso vamos a enviar un hermano por allá, que hasta la familia está por allá. Y se habla de fundar iglesias en Ecuador. Y se habla de fundar iglesias en Chile, en Panamá, en Brasil. Para eso Dios nos dio el don de lengua, ¿verdad? Formación con propósito. O salen a las buenas o salen con una crisis. Pero de que salen, salen. La persecución en el primer siglo de la iglesia, uno de ellos, los cristianos, fueron esparcidos con la muerte de Esteban. Y ahí en Hechos, cuando se fundó la primera iglesia en el mundo gentil, en Antioquía, dice que los cristianos salieron esparcidos a causa de la muerte de Esteban, y donde iban predicando la palabra del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, y de ahí nació la iglesia de Antioquía, y de ahí vino Pablo con sus 3 viajes misioneros, y allí se fundaron alrededor de 14 iglesias alrededor del mar Mediterráneo. Una persecución trajo la expansión de la iglesia. Forma para pescar hombres. Dios forma con propósito. La pregunta es, ¿qué respuesta le tienes al maestro, al que está formando tu vida? ¿Qué puedes hacer o dejar de hacer hoy para llegar a ser un pescador de almas? ¿Qué debes hacer o qué debes de dejar de hacer? ¿Trabajo evangelístico hay? Sí hay. Estamos evangelizando, próximo sábado, fundando iglesias, sí. Ya Dios sacó un poco de hermanos de aquí, los tiene por allá trabajando. Hay hermanos que están dando hasta cursos de predicación, escuelas de predicación allá en Ecuador, talleres de predicación, talleres de alabanza, talleres de crecimiento espiritual. Los hermanos que salieron están en eso. Lo formó para ganar almas. ¿Qué respuesta le das a Cristo Jesús al llamado de Él? ¿Estás dispuesto a hacerlo de manera inmediata y de renuncia total? Esa es la demanda de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te ayude. Recuerda, discípulo pare discípulo. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y piensa allí, Señor, tú me llamaste a tu redil. Tú un día me llamaste, tú un día dijiste, Juan, ven a mí. Y yo te dije, te acepto. Y tú desde ese momento empezaste a formar, a enseñarme, a trabajar conmigo y a trabajar con tu iglesia, Señor. Y nos capacitas para la obra del ministerio, para rescatar almas que ahora mismo arden en llamas por la presión, la vida de Satanás en ellos. Y nosotros tenemos el mensaje que cambia vida, Señor. Y ahí puedas reflexionar cuán obediente has sido al llamado del Señor. Quizás eres aquel hermano que le pones excusas al Señor. Quizás soy viejo, quizás soy enfermo, estoy cansado, soy joven, soy viudo, soy viuda, soy extranjero, no soy de aquí, no encuentro qué hacer. Si no encuentras qué hacer, dile a Dios, Señor, dime qué hago. Pero si el Señor te tiene vivo, es para algo.
Señor, habla la vida de mis hermanos y que puedan salir aquí impactados para decirle, Señor, aquí estoy yo. Voy a ser discípulos, voy a pescar almas. Voy a pescar almas para ti, Señor. Reconoce, hermano, que ahí estás. ¿Cómo ha sido tu respuesta al llamado del Maestro? Mientras tus oras al Señor allí, quisiera aprovechar el momento para pedir si hay alguna persona en esta mañana que quiera decirle a Cristo Jesús: aquí estoy yo. Yo también quiero obedecer al llamado tuyo. Yo quiero incluirme allí en ese llamado. Yo quiero estar allí, que tú me formes. Yo quiero estar allí. Si hay en esta mañana una persona que quiera decirle: Señor, Señor, aquí estoy yo. Hazme uno de tus seguidores. Gracias, Dios te bendiga. Hay otra persona que quiera decirle a Dios: aquí está mi vida, o quiera ratificar la decisión que ha tomado. También puedes ponerte de pie y venir hasta acá y decirle: Señor, Dios te bendiga, joven, adelante. Dile: Señor, estoy públicamente diciendo: aquí está mi vida, Señor. Dios eterno, Risa y Andreina están delante de ti. Ellos quieren ser parte de ese llamado que tú haces. Bendice sus vidas y sus corazones. Confirma su fe, Señor, que ellos puedan ser esos hombres y mujeres de fe, hombres que te sirvan, hombres, Señor, y mujeres que puedan estar siempre diciendo: aquí estoy yo, Señor. Bendice sus vidas. Agrégalos a ese libro de la vida, Señor, porque han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Guárdalos, oh Dios, y que tu mano de amor siempre pueda estar con ellos. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias, Dios, por tu enseñanza. La honra y la gloria son para ti. Estas almas son tuyas, pescadas para ti. Tuya es la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Y el pueblo reunido dice: amén. Que Dios les bendiga. Amén. Y para ser despedidos, cantemos esta alabanza a nuestro Dios. Te alabarán todos los reyes de la tierra. Alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová
Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Los que amarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Sí, Señor, gracias a Dios por este tiempo que nos regalaste de alabar y glorificar tu santo nombre y escuchar tu palabra, y que llegue a esos corazones que no te conocen. En este momento que nos vamos a dirigir hacia nuestros hogares, llévanos bien, bendícenos en el resto de la semana. Todo esto te lo pedimos y te damos infinitas acciones de gracias en el nombre precioso de Dios amado Jesús. Amén y amén. Estamos de